Juan capítulo 10, del versículo 1 al 6. La puerta, el pastor, las ovejas. Jesús acaba de sanar a un ciego de nacimiento en el capítulo anterior, un milagro que generó una intensa controversia con los fariseos. Ellos, los supuestos guías espirituales de Israel, se mostraron ciegos a la verdad y expulsaron al hombre sanado. En este contexto, Jesús presenta la siguiente alegoría para contrastar el liderazgo religioso fallido de los fariseos con su propia identidad como el único y verdadero guía del pueblo de Dios. No es una parábola tierna y aislada, es una declaración de autoridad y un juicio directo contra los falsos profetas. Vemos la marca del pastor en el versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. De cierto os digo, es una fórmula solemne que usa Jesús para subrayar la importancia y la verdad absoluta de lo que está a punto de decir. Es un llamado de atención divino. El redil o aprisco era un cercado, a menudo un patio amurallado con espinos de piedra bajo, en la parte superior donde varios rebaños pasaban la noche juntos bajo la vigilancia de un portero, que representa al pueblo de Dios, la comunidad de fe, en este contexto es Israel. La puerta es el único punto de entrada legítimo, no hay varias puertas para entrar o salir de ese aprisco. Entrar por cualquier otro lado, por eso dice, sube por otra parte, es una violación, una entrada ilegítima. El ladrón y el salteador no son términos sinónimos. El ladrón, kleptes, dice Juan, roba con sigilo y astucia. El salteador, en griego es lestes, roba con violencia y descaro. Jesús acusa a los líderes religiosos de ambas cosas. Engañan al pueblo sutilmente y lo explotan abiertamente para su propio beneficio. Su motivación no es el bienestar de las ovejas, sino su propio interés. Una reflexión. Acá el método revela la motivación. La forma en que alguien se acerca al pueblo de Dios demuestra su verdadera intención. Aquellos que evitan la puerta, que pronto se revelará como Cristo mismo, no tienen buenas intenciones, buscan poder, prestigio o ganancia personal, no el cuidado del rebaño. El segundo punto está en los versículos 2 y 3, la identidad del verdadero pastor. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entrar por la puerta, la legitimidad del verdadero pastor es evidente. No tiene nada que ocultar. Su acceso es autorizado y reconocido. El portero, que podría representar al Espíritu Santo o a Juan el Bautista como precursor, le da la bienvenida. Las ovejas oyen su voz. Este es el punto central de la relación. No es una relación basada en la fuerza o la coerción, sino en el reconocimiento y la confianza. La voz del pastor es familiar, segura y distintiva para sus ovejas. Dice que la llama por su nombre. Esto denota una relación personal e íntima. En un rebaño enorme, el pastor conocía a cada oveja individualmente. No son una masa anónima. Cada una tiene valor y una identidad reconocida por su pastor. Al ser yo un niño de 8 años tenía ovejas a mi cuidado, aunque eran poquitas, pero cada una tenía un nombre, una característica que le daba el nombre. Dice también, y las saca. El pastor no las encierra para controlarlas, sino que las guía hacia afuera, a los pastos, a la vida, a la libertad y al sustento. El liderazgo de Jesús es un liderazgo que libera y nutre. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Este es el salmo que da eco, que es un eco en el Antiguo Testamento, que resuena en las palabras de Jesús. Es lógico, todos lo sabemos. Él se presenta como el cumplimiento de esa promesa de cuidado divino y personal. El tercer punto es la dinámica de la confianza y el seguimiento. Versículos 4 y 5. Fíjense, y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Va delante de ellas, dice, el pastor oriental no arreaba a las ovejas desde atrás, sino que caminaba al frente. Él lidera el camino, enfrenta los peligros primero y muestra la dirección. Es un liderazgo de ejemplo y sacrificio. Jesús no nos pide que vayamos a donde Él no ha ido primero. Las ovejas le siguen, dice, porque conocen su voz. El seguimiento es una respuesta natural al reconocimiento.
La confianza precede a la obediencia. No siguen por obligación ciega, sino por una relación establecida. Al extraño no seguirán. Las ovejas tienen un discernimiento espiritual instintivo. La voz de un extraño, un falso maestro, un líder ilegítimo, les produce inseguridad y alarma. No les genera paz, sino confusión. Por eso huyen. Es un mecanismo de defensa espiritual. La verdadera autoridad espiritual, podríamos decir para terminar este punto, no se impone, se reconoce. Se basa en una voz consistente, amorosa y confiable que el pueblo de Dios aprende a discernir. La lealtad no se exige, se inspira a través de una relación personal. Cuarto punto, versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús usó una imagen cotidiana y poderosa, pero su significado espiritual se les escapó por completo a los fariseos. Su ceguera espiritual, evidenciada en el capítulo 9, les impedía comprender la verdad. Esta incomprensión prepara el terreno para que Jesús, en los versículos siguientes, se explique de manera directa y sin ambigüedades. Yo soy la puerta, versículo 7, yo soy el buen pastor, versículo 11. Conclusión para este siglo nuestro, ¿qué voces estamos siguiendo? En el siglo XXI el redil no está rodeado de muros de piedra, sino de un ruido ensordecedor de voces. Vivimos en la era de la información donde gurúes de autoayuda, influencers, ideólogos políticos y predicadores de la prosperidad claman por nuestra atención. Todos se presentan como pastores, que prometen guiarnos a una vida mejor. Son los ladrones y salteadores modernos que intentan entrar en nuestra vida por otra parte, no por la puerta de la verdad, el sacrificio y el amor genuino. La enseñanza de Jesús en este pasaje es más relevante que nunca y nos hace hacer tres cosas fundamentales. Afina tu oído espiritual. La habilidad más crucial para un creyente de hoy es el discernimiento. Debemos pasar tanto tiempo escuchando la voz de Jesús a través de su palabra y la oración, que cualquier otra voz nos suene extraña, discordante. Si la voz que escuchás te lleva al miedo, al orgullo, a la codicia o al odio, huí. Esta no es la voz del buen pastor. Entonces, afina tu oído espiritual. Segundo, valora la relación personal. Jesús conoce a sus ovejas por nombre. El cristianismo no es un sistema religioso o una filosofía, es una relación viva y personal con el pastor. Él no te ve como un número en una estadística eclesial, sino como su posesión preciada. En un mundo que nos despersonaliza, esta verdad es un ancla para nuestra alma. En tercer lugar, seguía el que está por delante. Nuestro líder no nos grita desde una posición segura. Él caminó el sendero del sufrimiento, del sacrificio, de la muerte antes de guiarnos a la resurrección. Cualquier líder o enseñanza que te pida algo que Cristo mismo no haya modelado es sospechoso. Él va adelante, marcando el camino del amor y la humildad. La seguridad de la oveja no reside en su propia fuerza o inteligencia, sino en su capacidad para permanecer cerca del pastor y reconocer su voz. Ese es nuestro llamado y nuestra única seguridad en este confuso redil del siglo XXI. Te dejo una cita magistral del pastor A.W. Tozer. La razón por la que muchos están inseguros en cuanto a la voluntad de Dios es porque prefieren la emoción de hacer surf en la cresta de la ola que el arduo trabajo de remar en las profundidades de la obediencia. Pero la voz de Dios se escucha más claramente en las profundidades. Que Dios te bendiga. Seguimos con Juan 10, del 7 al 21. La puerta exclusiva y el pastor sacrificial. Después de que los fariseos no entendieran la alegoría inicial del versículo 6, Jesús no abandona la enseñanza, sino que la intensifica. Pasa de la ilustración a la aplicación directa, usando dos de las declaraciones yo soy, ego y mía en griego, declaraciones más poderosas del Nuevo Testamento. Estas declaraciones no son meras descripciones, son una proclamación de su divinidad, conectándose con el nombre de Dios revelado a Moisés en el Éxodo. Jesús está a punto de explicar quién es Él en relación con las ovejas que ha venido a salvar. Yo soy la puerta, el acceso exclusivo a la salvación, versículo 7 a 10. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
El versículo 7 dice, yo soy la puerta de las ovejas. La revelación es directa, Jesús no es simplemente el que entra por la puerta, Él es la puerta. Esto significa que Él es el único acceso legítimo a Dios, a la seguridad del redil y a la salvación. No hay otro camino. Esta es una de las afirmaciones más exclusivistas del cristianismo. Dice el versículo 8, todos los que antes de mí vinieron. Jesús se refiere a los líderes mesiánicos falsos y a los líderes religiosos corruptos que habían explotado al pueblo de Israel. Su motivación egoísta los delató como ladrones y salteadores. Las verdaderas ovejas, aquellas con un corazón sincero hacia Dios, instintivamente no lo siguieron. El que por mí entrare será salvo, dice el versículo 9. Aquí se define el propósito de la puerta. La salvación, ser rescatado del peligro y el juicio, se obtiene únicamente a través de Jesús. Dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta es una hermosa descripción de la vida cristiana. Entrará habla de seguridad y pertenencia en el redil de Dios. Saldrá habla de libertad y servicio en el mundo. Hallará pastos habla de sustento y nutrición espiritual constante. La vida en Cristo no es una jaula restrictiva, sino una libertad segura. El contraste final está en el versículo 10. Este es el versículo cumbre. Jesús traza una línea divisoria clara entre su misión y la de los falsos pastores. La misión del ladrón es hurtar, quitar la alegría y la paz, matar, destruir la fe y la vida espiritual y destruir, arruinar el propósito eterno. La misión de Jesús es dar vida, no solo existencia biológica, sino una vida eterna, zoé en griego. Y darla en abundancia, perizón, es decir, una vida que es superabundante, rebosante, plena y con propósito. El segundo punto dice, yo soy el buen pastor, el liderazgo sacrificial, versículos 11 a 18. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, el versículo 11, la primera parte, la palabra buen en griego es kalos, que significa no solo bueno en un sentido moral, sino también noble, excelente, genuino y hermoso. Jesús se presenta como el pastor ideal, el arquetipo perfecto de lo que un pastor debe ser, en contraste con todos los demás. La segunda parte del versículo 11, su vida da por las ovejas. Aquí está la prueba definitiva del buen pastor. A diferencia del asalariado, que valora su propia vida por encima de la del rebaño, el buen pastor se sacrifica. Este es un anuncio profético directo de su muerte en la cruz. No morirá por accidente, sino como un acto voluntario de protección y amor por sus ovejas. Versículos 12 y 13, el asalariado versus el pastor. El asalariado, hace el trabajo por la paga. No tiene una conexión personal con las ovejas, no le son propias. Cuando llega el peligro, el lobo, que representa a Satanás, y la fuerza del mal, su instinto de autopreservación lo hace huir, abandonando al rebaño a su suerte. Su motivación es el egoísmo, la del pastor es el amor. El conocimiento íntimo está en el versículos 14 y 15. Dice, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Este conocimiento mutuo, ginosco en griego, no es meramente intelectual, sino relacional y experiencial. Jesús lo compara con la intimidad más profunda que existe en el universo, la relación entre el Padre y el Hijo. Ser conocido por Cristo es ser amado, comprendido y cuidado en lo más profundo de nuestro ser. La expansión del redil, dice el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y habrá un rebaño y un pastor. Esta es una declaración misionera asombrosa. Jesús rompe las barreras del nacionalismo judío y revela su plan de incluir a los gentiles, otras ovejas, en su pueblo. La iglesia no estaría compuesta solo por judíos, sino por personas de todas las naciones, unidas bajo un solo pastor, Cristo. La entrega voluntaria y soberana está en los versículos 17 y 18 cuando Jesús dice, o Jesús aclara que su muerte no será una tragedia imprevista ni un acto de martirio forzado. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él está en control absoluto de su vida y de su muerte. Su sacrificio es un acto soberano de obediencia. Obediencia al Padre, motivado por el amor. Esta es la base del poder de la resurrección. El tercer punto es la división de la audiencia, versículos 19 y 21. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otro, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos?
Las palabras de Jesús nunca dejan a la gente neutral, fuerzan una decisión. La multitud se divide radicalmente. La acusación es que la reacción más hostil es atribuir su poder y sus palabras a una fuente demoníaca. Es la única manera que tienen para desestimar una autoridad que no pueden refutar lógicamente. La defensa lógica, ¿qué es? Es que hay otros, sin embargo, que usan la razón y la evidencia. Conectan sus palabras con sus obras. Un demonio trae destrucción y ceguera, pero Jesús trajo vista al ciego en Juan 9. Su carácter y sus milagros autentican su mensaje. El fruto revela la naturaleza del árbol. Y la conclusión para este siglo XXI es que la puerta estrecha y el pastor que nos busca. En un mundo que celebra la relatividad y la idea de que todos los caminos llevan a Dios, la afirmación de Jesús de ser la única puerta es radical, ofensiva y absolutamente crucial. La cultura nos dice que construyamos nuestra propia verdad y encontremos nuestro propio camino. Jesús nos dice que la salvación no es algo que construimos, sino una puerta por la que entramos humildemente, reconociendo que no podemos salvarnos a nosotros mismos. La pregunta para nuestra generación no es si Jesús es un buen camino, sino si es el único camino que lleva a la vida abundante y eterna. Nuestra tarea en este siglo es doble. Primero, entrar por la puerta única, abandonando la arrogancia de creer que podemos forjar nuestro propio acceso a Dios. Y segundo, aprender a vivir cada día escuchando la voz del único pastor que dio su vida por nosotros, confiando en su guía incluso cuando nos conduce por valles de sombra, sabiendo que su meta final es llevarnos a la vida en abundancia. La cita magistral les dejo es la de un pastor de Nueva York, recientemente fallecido, Timothy Keller. Dice, la fe no es un salto en la oscuridad, es un salto hacia los brazos de aquel que te conoce por tu nombre. Terminamos hablando de Juan 10, del 22 al 42, que es la confrontación final y la identidad divina. El escenario cambia. Han pasado unos 2 meses desde el discurso anterior. Jesús se encuentra en Jerusalén durante la fiesta de la dedicación, Hanukkah, que es una celebración invernal que conmemora la purificación del templo por Judas Macabeo. Es una fiesta de luces, libertad y celo nacionalista. En este ambiente cargado de fervor religioso y político, los líderes judíos acorralan a Jesús en el pórtico de Salomón con una demanda que encenderá la chispa final del conflicto, que declare abiertamente si es el Mesías. El punto 1 es la demanda de claridad y respuesta de Jesús. Versículo 22 a 30, no lo leemos todo, dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. El contexto es 22-23. El invierno y el lugar, pórtico de Salomón, un área pública del templo, crean una atmósfera de frialdad y confrontación pública. No es un diálogo íntimo, es un interrogatorio. La pregunta del versículo 24, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? O nos tendrás en suspenso. Suena una petición sincera, pero es una trampa. Ellos no buscan fe, buscan una excusa. Querían que Jesús dijera, yo soy el Mesías, para poder acusarlo de blasfemia ante el Sanedrín o de sedición ante Roma, ya que su concepto de Mesías era un libertador político. Versículo 25, la primera parte, la respuesta de Jesús, os lo he dicho. Jesús afirma que ya ha respondido, no necesariamente con el título exacto, sino a través de todas sus enseñanzas y acciones previas, como declararse el buen pastor, el Hijo de Dios, etc. El problema no es la falta de evidencia, acuérdense que pasaron 2 meses, sino la dureza de sus corazones, y no creéis. La evidencia de las obras, el versículo 25, la segunda parte. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesús desvía la atención de un título a una prueba irrefutable, sus milagros. Sanar al ciego, perdonar pecados, demostrar poder sobre la naturaleza. Estas obras hechas en el nombre y con el poder del Padre son su verdadero currículum. Versículo 26. Tenemos la razón de la incredulidad, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Esta es una declaración tajante. Jesús vuelve a la metáfora del pastor. La incredulidad no se debe a una falta de pruebas, sino a una incompatibilidad espiritual. Simplemente no pertenecen a su rebaño, no tienen la disposición para escuchar su voz. En los siguientes versículos 27 a 29 habla de la seguridad eterna. Jesús ahora describe la condición bendita de quienes sí creen. Esta es una de las promesas de seguridad eterna más potentes de toda la Escritura. Oye mi voz, dice, o sea, tiene una relación activa con Él. Yo las conozco,
son conocidas íntimamente por Él. Me siguen. Su fe se demuestra en obediencia. Yo les doy vida eterna. O sea, no es algo que ganan, es un regalo. No perecerán jamás. Es una promesa de preservación absoluta. Nadie las arrebatará de mi mano. Están seguras en el poder del Hijo. Mi Padre es mayor que todos. O sea, la seguridad se duplica. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Están doblemente seguras en el poder soberano del Padre. La oveja está en la mano del Hijo y la mano del Hijo está en la mano del Padre. Es una imagen de seguridad inexpugnable. La declaración culminante está en el versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Esta frase es el clímax. No dice somos uno en propósito, aunque es cierto, sino somos uno. En griego es gen esmen. El uno es neutro, indicando unidad de escena, naturaleza y ser, no una sola persona. Es una declaración inequívoca de su deidad. Los líderes judíos lo entendieron perfectamente. El segundo punto que vemos está la acusación de blasfemia y la defensa que hace Jesús, versículos 31 y 39. Leemos esta parte. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? La reacción violenta, versículo 31. Su respuesta inmediata es la ejecución por blasfemia, según la ley mosaica. No hay juicio, solo furia. Su reacción demuestra que entendieron su afirmación de ser Dios. Versículo 32, la pregunta lógica de Jesús. Jesús los confronta con la desconexión entre sus obras y la acusación. Él ha sanado, enseñado, restaurado toda buena obra. ¿Cuál de estas merece la muerte? Los fuerza a verbalizar su verdadera objeción. La acusación formal está en el versículo 33. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Lo admiten abiertamente. El problema no son sus acciones, sino su identidad. La defensa de Jesús desde las Escrituras está en los versículos 34 a 36. Y Jesús utiliza un argumento rabínico brillante y complejo, citando el Salmo 82, 6. Dice, no está escrito en vuestra ley, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. En ese salmo, Dios se dirige a los jueces injustos de Israel y los llama dioses, con minúscula, porque actúan como sus representantes ejerciendo autoridad divina. El argumento de Jesús, conocido como a minore ad maius, o sea, de menor a mayor en la oratoria, es el siguiente. Si la Escritura, que no puede ser quebrantada, llama dioses a simples hombres mortales a quienes vino la palabra de Dios, ¿con cuánta más razón puede llamarse hijo de Dios aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo? Él no está diciendo que seamos dioses. Él está usando su propia escritura para demostrar que el término Dios o divino puede usarse para un representante de Dios sin ser blasfemia. Y se usó para jueces corruptos. ¿Cómo pueden acusarlo a él, el enviado perfecto del Padre? La evidencia final está en los versículos 37 y 38. Crean a las obras, dice, ¿no? Jesús vuelve a su prueba principal, les ofrece una salida. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis, a mí creed a las obras. Les pide que dejen de lado su prejuicio personal contra él y que evalúen objetivamente la evidencia. Las obras demuestran que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esta es la unión inseparable de la Trinidad. Luego en el versículo 39 viene el intento de arresto y la huida. Su argumento es irrefutable, por lo que recurren de nuevo a la fuerza. Pero él se escapó de sus manos, dice, demostrando una vez más su soberanía sobre las circunstancias. Su hora aún no había llegado. Y terminamos con el punto 3, el epílogo en Betania y la fructífera cosecha, 40-42. Y se fue de nuevo al otro lado de Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Y muchos venían y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron allí. ¿Quién es Jesús? Nuestra cultura posmoderna se siente cómoda con un Jesús maestro moral, un profeta inspirador o un revolucionario social. Pero Jesús no nos da esas opciones. Él se declara uno con Dios, el Padre, el único camino a la seguridad eterna. La seguridad es relacional, no religiosa. Jesús ofrece una seguridad que ninguna institución, filosofía o cuenta bancaria puede dar. Es la doble protección de estar en la mano del Hijo, que a su vez está en la mano del Padre.
Esta seguridad no se basa en nuestro esfuerzo o en nuestra capacidad para aferrarnos a Él, sino en su poder para aferrarse a nosotros. En un mundo lleno de ansiedad e incertidumbre, esta promesa es el ancla definitiva. Y termino con una cita magistral de un filósofo que fue ateo y luego se hizo cristiano, C.S. Lewis. En su libro Mero Cristianismo, él dice: un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera el tipo de cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro moral, sería un lunático. Al mismo nivel que el hombre que dice ser un huevo escalfado, o si no, sería el demonio del infierno. Debes tomar una decisión. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Puedes encerrarlo, dice Lewis, por tonto. Puedes escupirle y matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con ninguna tontería condescendiente acerca de que es un gran maestro humano. Él no nos ha dejado esa opción abierta. Gracias por escuchar. Que Dios te bendiga.